El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. La Academia del Séptimo. Pasado, presente y futuro del séptimo arte. Ganadores o no en los premios de la Academia. And the Oscar goes to... Las películas maravillosas. You can't handle the truth. Las series infinitas. Now say my name. Y las filmografías en su máxima expresión. Run, Forrest, run. La Academia del Séptimo. Muy buenas tardes, estamos en nuestro episodio número 3, la Academia de Séptimo. Randor Quirós, experto, escritor, aquí en la mesa de trabajo, y este servidor José Carlos Ortiz para compartir los próximos minutos con esta maravillosa sesión y un paseo por el séptimo arte. Mucha gente de repente que escucha puede ser una especie de guía o además para rematar o confirmar lo que ustedes ya están viendo. Hoy arrancamos como siempre con un poquito de lo que es historia, la Academia de antes, lo que han sido películas que han marcado historia en el mundo del cine. Muy buenas tardes, mi querido Randor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Carlos. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Yo estoy maravillado con las cosas que tú cada semana nos recomiendas. Te había dicho en una conversación que estaba siguiendo Blade Runner, que recuerdo haberla visto alguna vez hace muchos años, pero es como volverse a encontrar con esa película tan linda que tú recomendaste hace un par de semanas, y además siguiendo un poco las series que has estado recomendando, como la de Daisy Jones. Yo te confieso que estoy enganchado ahorita con alguna de las series y películas que ha sacado Apple. Apple ha comenzado a invertir mucho, a trabajar en el tema no solo de películas, sino también en el de series. Apareció la nueva temporada de Ted Lasso y la que estoy siguiendo muy de cerca, maravillado. Me espero cada viernes para poder ver los nuevos episodios de Shrinking, que es esta fabulosa serie que tiene a Harrison Ford dentro de las luminarias. Pero hoy, como decíamos, arrancamos con la Academia de antes. Has escogido un par de películas sensacionales. Sí, claro. La primera, voy de atrás para adelante, es Aliens, del año 1986, que creo que en el primer programa te mencioné, que fue una de las películas que más influyó en mi vida y que hoy en día se le rinde culto. De hecho, en Netflix hay un documental completo de la realización de esta película. Aliens es la segunda parte de Alien de Ridley Scott de 1978. Los gritos no se escuchan en el espacio, que marcó un nuevo tema de terror. La historia de Aliens comienza cuando el productor y la casa productora Brandywine deciden crear una segunda parte, pero no encontraban al director para el desarrollo del mundo de Alien. ¿Qué es lo que sucede? Estaba James Cameron, y James Cameron no había estrenado todavía Terminator, que es su carta de presentación, pero ellos le llamó muchísimo el trabajo de Cameron como dibujante, como diseñador de producción y como una persona que tenía mucha creatividad. Se estrena Terminator, es un éxito con poco dinero, y Cameron le ofrecen la película a James Cameron y le dan el guión. El guión era como muy parecido a la primera, y él se une a la productora Galen Hurd, que después lo ayudaría con Terminator 2, con El secreto del abismo, con Mentiras verdaderas. Y ellos modifican el guión y dicen, bueno, vamos aquí a expandir el universo de Alien. Pero Cameron siempre le insistió a los productores, porque los productores querían el cambio de Sigourney Weaver, querían era un protagonista hombre. Y Cameron les dijo que no, porque yo tengo una idea. Y Cameron, la idea de él era crear la primera mujer alfa del cine, pero con motivaciones verdaderas, no simplemente una mujer que peleaba. ¿Qué significa eso de la primera mujer alfa? Es decir, la primera mujer guerrera que se viera por un motivo llegar y caerle a tiros a todo el mundo. Eso era lo que quería Cameron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le ofrecen, en aquel momento que era muchísimo dinero, $1 millón a Sigourney Weaver, más ganancias de la película. Ella no quería hacerla. Decía, bueno, ya hice aquello, ya estoy atrapada en este papel. Pero cuando lee el guión escrito por Cameron, ella dice, no, yo voy a hacer esta película. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Toda la película se dio entre 1984 y 1985. Perfecto. Entonces, en ese momento, Cameron contrata a su equipo de Terminator y
muestra el guión a la 20th Century Fox y dice, esta es la segunda parte, no se va a llamar Alien 2, se va a llamar Aliens. Porque la idea de Cameron era expandir ese mundo, es que ya no vamos a enfrentar una sola criatura, vamos a enfrentar a miles. Y con lo que él toma las ideas de Ridley Scott de crear una reina madre de todos los aliens. Y que él planteó algo, ¿qué sucedería si una colonia se instala en ese planeta habitado por la nave extraterrestre que encontró el Nostromo en la primera parte? Pero Cameron necesitaba una motivación para la heroína. Y él hace que la heroína pase 57 años en el espacio y la motivación de ella es que ella encuentra una niña que es la única sobreviviente en todo y asume el papel de madre. Entonces, ese guión de Cameron fue totalmente aprobado, todo el mundo le encantó, pero muchos no estaban de acuerdo porque no, vamos a incluir un hombre. Entonces, en Netflix se ve el documental de cómo James Cameron luchó para que su idea saliera adelante, más el presupuesto elevado, más... Era una película muy larga. De hecho, hay dos versiones de la película. Está la versión normal, que todos vimos, y la versión extendida. Esa película se volvió un fenómeno cultural. Fue la más taquillera de 1986 y fue la primera actriz en la historia, Sigourney Weaver, en ser dominada como mejor actriz por una película de ciencia ficción. O sea, en el 86 ella no se lo llevó. Muchos dijeron que fue muy injusto porque su papel polifacético en ese momento llegó y rompió récords y todo el mundo la alabó en la crítica. Es decir, la número 2, en este caso, superó ampliamente a la número 1, que valga la aclaración, fue dirigida, como bien dijiste, por Ridley Scott, que era el mismo de Blade Runner. Sí, exactamente. Ridley Scott dirige la primera, ahora James Cameron, el eslogan dicen, ya no es terror, ahora es guerra. Entonces todo el mundo, bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Entonces Cameron expande ese universo, lo transforma en un universo desde militar hasta un enfrentamiento. Era la primera vez que se veía a gran escala un enfrentamiento de humanos con extraterrestres. Eso no se había hecho todavía en Hollywood, porque recordemos que Spielberg tocó un poquitico más romántico ese tema con E.T. el extraterrestre y con encuentros cercanos más atrás de encuentros cercanos del tercer tipo. El vuelo del navegante, esas películas eran como que lo extraterrestre más amigable. Aquí no, aquí eran unas criaturas que quieren multiplicarse y quieren reproducirse a costa de que se meten en tu cuerpo y salen por el pecho. Entonces, esa película fue la más taquillera del año 86. Representó para Stan Winston, que se volvió el pionero en realización de efectos mecánicos. Después, él hizo todos los de Terminator, después hizo los de Jurassic Park. Lamentablemente ya fallecido, pero él fundó esa compañía Winston Company que se dedica a los animatronics de todo lo que vimos en aquella época. Ahora todo es CGI y computadora. Pero fue pionera en esa parte, fue pionera en crear uno de los finales más sorprendentes en la historia, porque cuando piensas que la película se acabó, sucede que hay un agregado que es la batalla final. Y se transmitió toda esa sensación de claustrofobia en el cine. Me encantó el documental que hizo de Netflix sobre la película y todo lo que llevó a que se hiciera. Porque era la visión del director contra los productores. De hecho, la película iba a costar $25 millones y Cameron pidió 10 más. Mira, si ustedes quieren que esto salga bien, tienen que darme este dinero. También que la película se filmó en Inglaterra y Cameron era tan perfeccionista en su trabajo que se enfrentaba a la hora del té. O sea... Pero al final quedó un muy buen producto, una película que creo que todo el mundo la tiene, yo la tengo de colección y con los compañeros míos críticos, todos la tienen de colección, el que adora la ciencia ficción. Y para muchos, todas las que han salido de Alien o de algún extraterrestre como Depredador, no han logrado superar esta película en toda la historia. El diseño de producción fue a cargo de Peter Lamont, que él diseñó en una especie de ambiente claustrofóbico, encerrado, y cambiaba del mundo tecnológico a una colmena de extraterrestres muy bien hecha. La dirección de cámara también. Fue una de las cosas que Cameron más se fajó en esa parte. Y Cameron es un director que le gusta que sus actores se exijan al máximo, tanto dramáticamente como físicamente. Y esto fue lo que hizo Sigourney Weaver durante toda la película. Ella declara en el documental
que le encanta trabajar con él, pero ella perdió 15 kilos en la filmación. Intenso, y el documental es solo sobre esta que filma James Cameron, es decir, la número 2, o abarca algunos, porque después vinieron más Aliens. Sí, claro, vino Pero Alien. solo trata del 2. Trata del 2 porque ahí hicieron ver el documental de cómo era una película bien hecha, una buena segunda parte, porque dicen que obviamente que las segundas partes no son buenas, pues esta superó a la primera. Y Alien 3 pasó sin pena ni gloria, Alien 4 también, después vinieron ese pocote de Alien contra Depredador, todas esas cosas. ¿Por qué te hablé de esta película? Porque ahorita Hulu, que revivió la saga de Depredador, está ya produciendo una nueva de Alien, retomando el terror que se llama Alien Romulus. Entonces ellos tuvieron una asesoría con James Cameron, entrevistaron a Ridley Scott, que funge como productor de esta nueva película, y están muchos ya en el proceso de filmación ya comenzaron a lavar cómo está quedando la película, que la van a estrenar en el 2024. ¿Se sabe el director? El director todavía es alguien desconocido, pero se rumorea que es alguien que contrataron de Latinoamérica. O sea, la producción la están manteniendo muy en secreto. Es una que otra página de noticias que comienza la filmación de Alien, Rómulos y cosas así. Es la idea de rescatar la franquicia. Pero siempre la franquicia, hay películas que te marcan en una saga, por lo menos de James Bond. Todos recuerdan cuando salió Skyfall, que cómo marcó la saga de Daniel Craig. Terminator, han salido 4 o 5 de Terminator, pero nunca se ha podido superar la número 2. Jurassic Park nunca se ha podido superar la 1. Pero en el caso de Aliens es la mejor de toda la saga. Entonces, es una película que yo traigo que la recomiendo ampliamente, como estas personas que quieren ver un retro de los 80, pero con un aspecto muy emocionante, de mucha adrenalina y muy, muy dramático el arco. Y además por dos temas importantes que ya mencionaste. Una, el documental que está exhibiéndose en Netflix, y porque viene además una especie de saga con el apoyo, la asesoría de 2 exdirectores como son James Cameron y Ridley Scott. Y lo de Sigourney Weaver, esta grandísima actriz, muy versátil, porque un par de años después de esta número 2 hizo una que fue muy taquillera, Working Girl, que tenía Harrison Ford y Melanie Griffith. De repente no era de las mejores películas, pero bueno, el soundtrack era muy bueno y recuerdo haberla visto porque tenía música de Chris DeBark, por ejemplo, la misma Carly Simon que le habían colocado música a esa película Working Girl, donde Sigourney Weaver demostró otro tipo de talento. Sí, claro. Recordemos que también tuvo un papel muy bueno en Los Cazafantasmas, que interpretó a una mujer poseída al final de la película. Ella es muy versátil. Ahorita en Avatar 2 interpretó a una adolescente. Como su cara no iba a salir en realidad, sino era todo el captura de movimiento que le hicieron a ella. Interpreta a la hija de los personajes principales. O sea, ella siempre ha sido muy versátil. Y es una de esas actrices como Keanu Reeves, que llega y hacen todas sus escenas. Ella en Aliens la hizo, fue una exigencia al máximo, tuvo lesiones en el hombro, pero a ella le encantó su papel. Entonces, la película rompe el mito y se puede decir que es una película feminista, porque en realidad al final de la película las 2 protagonistas son 2 mujeres, ella y su hija, desde el punto de vista de madre e hija, y cómo la reina madre también está peleando por sus hijos. Estamos viendo ahí, Cameron trasladó esa analogía. Bueno, vamos a poner aquí a 2 madres a pelear por sus crías. Y eso le salió muy bien a nivel de escritura de guión. Entonces yo ampliamente la recomiendo, pero que busquen la versión extendida de Aliens 1986. Que vendría a ser, bien lo dijiste, la segunda parte de aquella que inició entre el 78 y 79. Y tú mencionaste algo realmente interesante que tiene que ver obviamente con el cine, que es el tema de los efectos, ¿verdad? Y para quienes crecimos de alguna manera en los años 80 viendo la maravilla de la tecnología por primera vez en esas inmensas computadoras, el siguiente tema, sin duda alguna, es muy atractivo, porque tiene que ver con una película que tú ya habías mencionado, que ibas a recomendarla y que la has traído también como otra de las que querías comentar, de la Academia de antes, una película que tiene una magnífica actuación, por lo menos el papel uno de los actores más brillantes que ha dado en los últimos años Hollywood, como es Jeff Bridges. Sí, hablamos de Tron de 1982, que hace unos años sacaron la secuela que se llama Tron Legacy. Tron, que es T-R-O-N. Exactamente. Si Tron. Exactamente.
¿Por qué esta película se lleva a cabo? En esos años Disney estaba en crisis. No era tan rentable que las películas de Disney no eran rentables en aquel año. Fabricaban muchas películas familiares, salvo la animación. Era de vez en cuando que se salvaba, pero películas del estilo de acción real no eran exitosas. Entonces, la película fue dirigida por Stephen Lisberger y el guión fue escrito por él mismo, pero a raíz de ¿qué? De que él crea una historia en su cabeza por los videojuegos. Él jugando los videojuegos de aquel momento, que eran parecidos a lo que llamábamos nosotros el Atari. Correcto. Entonces él crea eso y propone a Tron como una película animada. Vamos a hacerla animada. Pero para eso, Tron es pionera porque es la primera película que introduce acción real con elementos animados. O sea, un ejemplo de lo que le estoy diciendo es Quien engañó a Roger Rabbit. Ese tipo de películas que tú te metes en un escenario y tú estás... Varios años después, ¿no? Sí, de Tron, Tron. exacto. Y que también fue pionera porque fue la primera película que utilizó ordenador. Es decir, que los escenarios fueron construidos en computadoras y colocaron a los actores dentro de esto. Todo el mundo se debe acordar, los que ya somos crementones, de aquella famosa competencia en las motocicletas en el mundo de Tron. Después en Tron Legacy hacen una repetición. Entonces, esta película se vuelve pionera en eso. Presentan el guión, presentan los gráficos. Nadie quería comprarla y Disney necesitaba algo porque nadie les estaba llevando guiones. Y la reciben. Bueno, vamos a hacerla. La película costó un total de $7 millones porque no había grandes escenarios, sino todos estaban ellos por primera vez comenzaron a producir imágenes por ordenador que después Pixar toma el software y crea el mundo que todos conocemos de Toy Story y de todas estas películas, gracias a Tron, porque ellos rescatan todo eso que estaba allí. Entonces, la inspiración de Tron se remontó a 1976, cuando Livers y los otros guionistas toman todo lo que son esta serie de videos. Entonces, se plantea por primera vez en el cine la realidad virtual. ¿Qué pasa en el guión? ¿Qué pasa si un hombre es introducido a un mundo de computadoras? ¿Qué es lo que se va a encontrar allí? Y el enemigo principal, que ya se había tocado ese tema en varios libros, pero finalmente alguien lo lleva con cara, que es el enemigo principal, es una inteligencia artificial, que es el ¿cómo se llama? El control maestro, que era protegido por un corrupto. También se plantea la lucha de las corporaciones. En el guión se planteó cómo un hombre descifra los secretos de la corrupción a través de él metido en un mundo de software. Y cómo este director se imaginó, bueno, ¿qué pasaría si tú en realidad eres un software dentro de un submundo y entonces el mundo exterior es lo virtual? No lo sabes. La película comienza a plantear esa serie de dudas. La película se lleva el Oscar a mejores efectos en aquel momento. Disney se catapulta porque la película no fue que fue taquillera, fue que después la inversión se recuperó en Betamax y luego en VHS. ¿Qué será eso? Dirá. Bueno, el formato de cinta que conocimos. Después la película se volvió de culto porque ya en los formatos digitales comenzó la gente a verla. La película repunta de nuevo es cuando crean, después de 27 años, el Tron Legacy, que es la segunda parte, que Jeff Bridges la vuelve a protagonizar, que es la historia de su hijo, que el hijo es el que se mete en este mundo virtual, y además que contó con quizás uno de los últimos trabajos de la banda Daft Punk, que ellos hicieron la música de la película y el soundtrack de la película. Para los que estábamos en esa época niños, Tron significó una especie de Star Wars también, porque esas eran las películas que estaban de moda. Entonces, los muchachos de esa generación buscábamos esos temas de la ciencia ficción. Ya en aquel momento habían películas románticas, lógicamente, o películas de drama, pero para nosotros los muchachos estábamos más busca de adrenalina y planteando un mundo fantástico. Y Tron representó eso para muchos. En los cines realmente no fue muy rentable, pero era porque iba mucho niño, entonces en aquel momento los niños no pagaban entrada. Los muchachos terminaban viendo la película gratis. Y a veces iban solos, pero la película después se volvió de culto. La gente le presta mucha atención al mensaje que brinda la película de Tron. ¿Esta dónde la están actualmente exhibiendo?
¿Dónde la podemos ver? ¿En qué plataforma está Trump? En Disney Plus. En Disney Plus. En Disney Plus, está en HBO Max y está... Ok, HBO Max. Está, Perfecto. y está, por supuesto, si la googleas, te aparecen un poco de plataformas más, subplataformas. Y lo que nos habías comentado es la de Alien, la segunda parte, ¿esa dónde la... ¿Sabes dónde la puedes ver? Está en Hulu. En Hulu, ok. Está también en HBO Max. Ok. Y también si la googleas la vas a conseguir por todas partes porque es una película realmente solicitada. Las dos son muy solicitadas. Y bueno, de la Academia de antes nos vamos a revisar un poquito el tema de las series y cuando estuvimos hablando, me estuviste comentando, ya habías adelantado algo también la semana anterior sobre la serie de la que querías hablar, que por cierto está en Hulu también, que se puede ver y que tiene, me parece, son 5 temporadas ya. Y viendo, encontramos que el papel protagónico es una de esas actrices pues encantadoras. Y que además estuvo en una de mis series favoritas como fue Mad Men, aquella serie que trataba sobre la publicidad de los años 50 y los años 60. Maravillosa actriz Elizabeth Moss. Pero vamos a hablar de las series hoy aquí en la Academia del Séptimo. Series maravillosas. Realmente muy novedoso el que trae esta serie. Sí, el cuento de la criada está basada en el bestseller de la escritora Margaret Atwood. Ella escribe este libro y lo publica en 1985, fue un bestseller, porque ella plantea por primera vez el tema de la lucha de una mujer, es decir, estamos hablando de mujeres hoy, y del feminismo. El feminismo visto desde el punto de vista de la resistencia, no del punto de vista de un cargo político, que las mujeres tienen que tener poder o que la mujer tiene que ganar lo mismo. No, esto era un punto de vista de la resistencia. Este libro fue llevado al cine en una película del año 89, protagonizada por Robert Duvall y Natasha Richardson, pero no fue bien hecha la película y la película pasó desapercibida. Pero el cuento de la criada, Hulu adquiere los derechos y decide llevarlo y le ofrecen el papel a Elizabeth Moss. Elizabeth Moss ya venía con esa serie que tú dijiste, Batman, y ya venía con unos papeles que había hecho... protagónicos, ¿verdad? Sí, es sí. una actriz ya reconocida. Sí, exactamente. Pero ella la ven muchísimo como ese papel de mujer resistente ante las circunstancias. Creo que viste El Hombre Invisible, que estuvo hace 3 años, que fue muy, muy buena esa película, con poco presupuesto. Y ella hizo una película de terror también muy buena que se llama El Extraño, o sea, ella siempre la ven como víctima luchadora. Entonces le ofrecen el papel y Hulu decide producir de nuevo la serie, ¿de qué trata el libro y la serie? Un mundo totalmente apocalíptico, donde Estados Unidos tiene una guerra civil interna, porque los ricos y poderosos y los hombres que se vuelven fanáticos religiosos toman el país y las mujeres pasan a ser criadas y esclavas. Salvo las esposas de los políticos y personas importantes, las mujeres son simplemente para tener hijos y reproducir. Y sus carceleras son otras mujeres. Este mundo plantea que Estados Unidos se disolvió. Hay unos cuadros en la serie que se ve la cabeza de Abraham Lincoln decapitada, o sea, todo lo que es la parte de la historia americana, termina reducida a lo que digan los hombres y ellos plantean la misma realidad. Entonces, Elizabeth Moss hace el papel de una mujer llamada June, que ella le arrebatan a su hijo, la secuestran, la separan de su esposo y la llevan al país ficticio de Gilead, que ahora son los nuevos Estados Unidos, y la toman como criada. Durante las 5 temporadas que han pasado, es la evolución del personaje, donde en cada temporada se ve cómo es ese mundo distópico, qué fue lo que sucedió, y también el caos político que reina, la resistencia de otras mujeres, cómo son castigadas, algunas las esterilizan, algunas son llevadas a campos de concentración, cómo es el proceso de ahora, porque también la novela plantea que el mundo tiene problemas de fertilidad, entonces las criadas son para eso, para que sean violadas y reproduzcan a la fuerza. Y su personaje evoluciona desde la mujer que tiene que resistir siendo una criada hasta que comienza a liderar una especie de revolución interna en rebelión contra el sistema. Entonces las 5 temporadas se dividen en eso y la evolución de cada uno de los personajes. Este año se va a estrenar la sexta temporada, que es la temporada final. Finalmente se cierra el ciclo.
No sabemos si esta temporada se va a despegar del segundo libro que publicó la Margaret Atwood el año pasado, que era la continuación del cuento de la criada, que se llama Los Testamentos. Yo creo que se va a despegar porque le van a dar un cierre, porque en el libro el personaje de June no se sabe si muere o queda viva al final. En esto sí vamos a saber qué sucede con ella. Porque Los Testamentos es la hija de la resistencia de la hija de June y la disolución de Gilead como país, que finalmente triunfa de nuevo la democracia y todo esto, ¿no? Creo que la serie fue premiada en las 3 primeras temporadas. Los productores ya se dieron cuenta que había que terminarla porque en las 2 últimas temporadas ha bajado un poco la audiencia, pero se mantiene una audiencia fiel. Es decir, la serie sigue siendo rentable. Pero ellos ya dijeron, vamos a terminarla aquí. Sobre todo porque ellos se despegaron ya de lo que fue el libro, pero eso no significa que no haya sido creativo. De hecho, voy a decir aquí spoilers, el final de la 5ª temporada, June termina escapando de Canadá porque en Canadá la están persiguiendo también, pero su carcelera termina escapando con ella porque le quieren quitar a su hijo también, y las 2 madres terminan yéndose en un tren. Y tú dices, bueno, ¿qué irá a pasar en la 6ª cuando Elizabeth Moss salió en un Instagram diciendo, miren, la temporada que viene es la temporada final? Todo el mundo comenzaron de nuevo y volvieron a comenzar a ver todas las temporadas, la recapitularon. Hulu tuvo un total de casi 120,000 suscriptores en un mes de nuevos para que querían ver de qué trataba esta historia. Entonces, lo novedoso tanto del libro como de la historia es que tú puede haber un apocalipsis no tienes que necesariamente que destruirse el planeta, sino que puede ser que una ideología machista se imponga en el mundo. Entonces, la serie es muy vista desde el punto de vista de las mujeres, lo cual es muy halagador, porque se ve su sufrimiento. Los personajes hombres sí tienen su participación, pero son cuadrados. Aquí se ve todo, es como el libro de las Venus, que cuentan la guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres. Excelente libro, valga la cuña. Pero aquí, esto es desde el punto de vista viéndolo desde los ojos femeninos y todo lo que pasa en las mujeres en ese mundo, lo que sería Estados Unidos, según ese esquema apocalíptico creado por la escritora. Dentro de los actores, actrices que reconocemos, por lo menos en la primera temporada, que acompañan a Elizabeth Moss, está esta señorita que fue protagonista en Gilmore Girls y ha hecho una mujer completamente. La estaba buscando, el nombre de ella es Alexis Bledel, que ella era la protagónica, la hija en Gilmore Girls, esa famosa serie que se veía en la televisión norteamericana en los años 90. Y también el hermano de Ralph Fiennes, ¿verdad? Joseph Fiennes está allí en un papel como el carcelero de June, el jefe. Comandante, ¿no? Que él es el que la bautiza con el nombre en el libro, que se llama, él le cambia el nombre de June y le llama Dalfred. Y él actúa durante 4 temporadas y hace un papel muy bueno, ¿verdad? O sea, además de ser un hombre muy educado, interpreta un sádico en potencia, un sádico religioso, porque él se apoya en Dios para todo lo que él hace. Y está también Yvonne Strahovski, que es una actriz relativamente que se está dando a conocer, participó en una película con Chris Pratt que se llama El mundo de la guerra del mañana, que está en Amazon. Y ella ha hecho un papel dramático excelente porque ella, desde el punto de vista de la carcelera, ella comienza a sentir el sufrimiento de las criadas. Y podemos decir que es una especie de mundo nazi, pero contra las mujeres. Las mujeres son las que le aplican la solución final, las que la esterilizan, las que le hacen toda la cuestión. Y hablamos también de un punto de vista desde la resistencia, de todas estas mujeres que conspiran para liberarse de ese yugo. Entonces, Yvonne hace el papel de que la mujer que comienza apoyando todo ese esquema religioso fanático a la mujer que comienza a apoyar por necesidad a la resistencia. Randor, en términos de plataformas, porque está en Hulu, siempre vemos Netflix como la más popular, ¿verdad? Netflix. Pero también por allí podría estar HBO Max. Pero Hulu realmente es quizá rango menor, pero tiene series muy buenas, tiene películas además increíbles. Sí. Hulu es una muy buena plataforma, sin duda. Sí, porque Hulu no crea tanto contenido como Netflix, pero sí los productos que crean son de calidad. Ellos no, y están tomando una idea novedosa de que toman franquicias que parecen muertas, como el caso de Depredador, la revivieron. Y ellos, los ejecutivos de Hulu, sí se atreven a dar un salto creativo, o sí se atreven a ir un paso más allá, a crear mundos distintos.
cuando se estrenó la nueva película, por lo menos de Depredador, introducirla en la América del viejo oeste y que es una mujer india que se enfrenta al depredador, fue una cosa muy original. Y tú la ves por curiosidad, porque bueno, como una india con un hacha va a enfrentarse a lo que conocemos como el depredador con toda esa tecnología. Entonces ellos están tomando las franquicias que parece que ya están como que ya no sacan más y ellos las reviven. En cuanto al cuento de la criada fue eso, fue porque ya después del fracaso de la película ya nadie apostaba a una serie con eso. Y sucede que lo han hecho muy bien, porque es su serie número 1. Y tomaron una actriz que no era muy reconocida, o que siempre había estado de extra como la protagonista principal, que fue Elizabeth Moss. Gracias al papel de su cuento de la criada, ella ahora tiene protagónicos en distintas producciones, y ahorita ella está haciendo una película de una mujer que tiene que... La película se va a llamar The Edge of the House, es decir, el borde de la casa, donde ella tiene que proteger a su familia de un secuestro. Pero ella no usando armas, sino valiéndose de su inteligencia y cómo coloca a los asesinos a pelear unos contra los otros. ¿Esa es la película que viene con ella? Sí, exactamente, Okay, para el 2024. Ahora, la sexta, para terminar con el tema de la serie, ¿la sexta temporada viene cuándo? Septiembre de este año. Ok. Septiembre va a estar estrenando. Creo que están proponiendo adelantarlo un poco más porque la producción ya está casi terminada. Y en cuanto, para terminar con el tema de Hulu también, ellos están apostando algo por Latinoamérica, como Netflix, por ejemplo, que está haciendo cosas nuevas, originales en Latinoamérica, en España, en idioma español. Hulu no tanto. No, Hulu no tanto, porque el problema es que Hulu es una subfranquicia de Disney Plus. Okay. Entonces Disney Plus la tiene como local. Pero en vista del éxito, sí se ha planteado que ya comiencen ya al doblaje latino de alguna de sus series. Por lo menos el cuento de la criada está doblado en latino también. Uno la puede ver a través de Hulu en idioma español. Y también de ya comenzar a exportar sus productos más a través de la plataforma. Es decir, que la plataforma se convierte en internacional. Porque si uno sale de Estados Unidos no puedes ver Hulu. Pero ya ellos dicen, bueno, vamos a expandirlo. Vamos a dejar que la gente lo vea. Porque ya Depredador se consigue pirateada. Entonces, ¿qué caso tiene? Si uno puede afiliarse a la suscripción y verla por ahí, ¿no? Muy bien. Randall estuvo recomendando esta semana el cuento de la criada, que es algo así como Handmaid's Tale, el cuento de la criada, que se puede ver bien, lo dijo él, en las plataformas de Hulu. Terminamos con las series. Viene un tema bastante interesante porque son las películas que van a estrenarse, quizá están a punto ya de verse, y hoy hay tanto por ahí que viene que Randall escogió 2. Una de ellas viene con Keanu Reeves y la otra ya le vamos a contar en breve luego de esta pausa comercial. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Martí Productions presenta Mi Cristo Roto, pieza teatral de gran belleza y profunda espiritualidad de Ramón Cue, adaptación, actuación y dirección de Marcos Casanova, guitarrista invitado Alberto Puerto, Teatro Cubic Center, 27 Avenida y 3 Calle del Southwest, Miami, abril 1, 8 y 15 y abril 2, 4 y 15. Informes en el 305-220-2863. Boletos ticketplate.com. Mi Cristo Roto. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. La Academia de hoy. Estamos listos para hablar de lo que se vendrá en los próximos días. Hoy hay 2 títulos para
para tomar en cuenta. El primero de ellos, Randor, viene bajo el manto de Marvel Studios. Exactamente, es Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que todo el mundo la llama las películas rebeldes de Marvel, porque James Gunn, que es el director de las 3 películas, él se salió del esquema que propuso Kevin Feige, que es el productor y director de todas estas sagas de Marvel, y a él le dieron libertad creativa para crear el mundo de Guardianes de la Galaxia. Entonces, volumen 1 y volumen 2, que la primera salió en el 2014 y la segunda que salió en el 2017, fueron, vamos a ponerlo así, unas películas hablando de lo que es el sentido de esa creación rebelde que además de imponerse, que surge desafiando todo el esquema que tú vienes de orden, y él las hace como quiso. Entonces, una de las cosas importantísimas de Guardianes de la Galaxia es que él modifica los personajes para que se adapten a lo que él quería, como es el caso de Star-Lord, el personaje de Chris Pratt, que es un personaje atrapado en la década de los 80, y por eso el soundtrack de la película de Guardianes de la Galaxia es tan importante, porque la música, a diferencia de otras películas de Marvel, música que ya existe, juega un papel fundamental. Todos recordamos la escena de la película número 2, cuando ellos llegan al planeta del padre de Star-Lord y colocan la canción de My Sweet Lord de George Harrison. O la masacre de John Doe, que apelan a música de los 60, vieja, y entonces James Gunn sabe cómo hasta visualmente y escuchándolo sabe cómo recrear una masacre y que te agrade ver la masacre. Entonces, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 va a ser el cierre del arco argumentativo de estas películas, a pesar de que ellos van a seguir en el mundo de Marvel. Será la última película de ellos individual, y también hay personajes que ya no van a estar, que esta va a ser su última película, la gente está intrigada a quiénes son los que van a morir, qué va a suceder. Entonces James Gunn, además que James Gunn es su última película de Marvel. Él dice que ya no voy a estar con Marvel porque todos recordamos que él fue designado como el nuevo CEO de DC Comics, que él está reiniciando el mundo de DC Comics. Entonces él llegó. Y hay una polémica interesante con esta película de Guardianes de la Galaxia 3, porque James Gunn hace años en un Twitter colocó un comentario un poco antisemita y Disney lo despidió. ¿Qué se lo sucedió? Cuando vino las 2 últimas de Avengers en conjunto, Infinity War y Avengers Endgame, los productores, los actores, pidieron a los ejecutivos de Disney y el mismo Kevin Feige que James Gunn regresara. Y él regresa a producir esas 2 películas y le dan el contrato para Guardianes de la Galaxia 3. Y él dice, bueno, pero esta es mi última película de Marvel. Así que él prometió que iba a cerrar con broche de oro. O sea, que hay que ir a verla. Habrá que ver qué es lo que él está planteando, qué es lo que va a hacer. Y cómo va, por lo menos todos sabemos lo que sucedió con Gamora, el personaje de Zoe Saldana, que murió en Avengers, y después esta nueva Gamora es otra que viajó por el tiempo. Entonces, ¿cómo se van a encontrar esos personajes de nuevo? ¿Cómo ella se va a entregar al grupo? El papel de Karen Gillan como Nebula, también qué papel va a jugar, que ha agradado muchísimo a la audiencia. ¿Cómo van a estructurar qué música nueva trae? Porque a la gente le encanta la película a nivel de que James Gunn es uno de esos pocos directores que sabe colocar una música de acuerdo a una escena. Muchos dicen que él apela muchísimo a su memoria de los temas que lo impactaron y entonces por eso adapta las escenas para eso. Y promete ser un blockbuster de este año tanto para Disney como para... De hecho, Disney se va a tomar su tiempo antes de ponerla en la plataforma. No va a ser como Wakanda Forever o las otras, sino que se va a tomar su tiempo para que la gente vaya más a los teatros. El protagónico es de Chris Pratt, como lo dijiste, y acompaña a este gran actor Pratt, Zoe Saldaña, dentro de otros, Dave Bautista, según lo que estábamos viendo, que son actores ya reconocidos. Bueno, Zoe Saldaña es una de las más importantes que hay actualmente. Sí, claro, por supuesto. Y ella ha protagonizado muchas películas taquilleras. El caso de Avatar todavía lo tiene. Está también Bradley. ¿Zoe fue la misma que hizo con Will Smith en Busca de la Felicidad? No, esa fue Thandie Newton. Oh. Fue Thandie Newton la que hizo ese papel. Zoe Saldana hizo la película esta famosa colombiana. Después ha tenido otros papeles dramáticos, pero realmente a ella le ha ido muy bien. Es con la ciencia ficción. Volvió en la película a cargo de J.J. Abrams para Star Trek.
que hace el papel de Uhura. Y ella dice que, bueno, me encasillaron ahí, pero me va bien, o sea, en la ciencia ficción. Está también Bradley Cooper como la voz de Rocket y Vin Diesel como la voz de Groot. O sea, ellos están ahí incluidos en ese reparto. Entonces, es una película que yo recomiendo porque creo que es un producto muy novedoso y es como, repito, las películas rebeldes de Marvel son Guardianes de la Galaxia. Y que James Gunn, tomando su iniciativa y su originalidad, él llegó y creó una película en base a ese cómics de Guardianes de la Galaxia, que las historias de Guardianes de la Galaxia no eran, como se dice, muy populares. Pero ahora sí podemos verla. En varios videos de YouTube y Facebook analizan el tráiler completo, que lo estamos viendo ahorita, de qué es lo que trae. Entonces hay personas que sí han leído el cómics completo. Por lo menos ahí vemos una secuencia que dice que va a haber una canción de los Beatles famosísima. Y también que la batalla final va a ser más impresionante que las otras 3 películas juntas. Entonces vamos a esperarla. ¿La anuncian en mayo? Sí, el estreno es el 27 de mayo. Esa es una de las que consideras que va a ser un blockbuster este verano. Y hay una segunda que querías también recomendar, que lo habíamos adelantado, viene con Keanu Reeves. Sí, el jueves se estrena la 4ª parte de John Wick. John Wick, en el 2014, el éxito fue Whiplash, la música de J.K. Simmons, que él se llevó el Oscar por eso, sobre la música, la obsesión de un hombre de jazz que golpeaba a sus alumnos. Pero John Wick fue una sorpresa. Whiplash, ¿verdad? Whiplash. Y el muchacho que es el de la batería es el mismo de Top Gun. Exactamente. Entonces, John Wick se vuelve una sorpresa porque nadie esperaba. Keanu Reeves, después de Matrix, había una carrera de alta y baja. Él es un hombre muy amable, eso es lo que siempre dicen. Y tenía mucho dinero, entonces decían que él había escogido mal sus papeles. Pero con John Wick, a él le llevan el guión, que el guión lo escribe, ya te voy a decir, Derek Kolstad, que él es el que crea este mundo. Y entonces él decide, Keanu Reeves busca a los coreógrafos de Matrix cuando lee del guión, que es sobre un asesino, que entonces el tema es que el asesino pierde a su esposa y le matan a su perro, y entonces él busca venganza por el perro. Bastante, o sea, de la mafia rusa. Entonces Keanu Reeves busca a Chad Stahelski, que era el coreógrafo de Matrix, y ellos plantean la película y la llevan a varios estudios y finalmente se la reciben para poder hacer la primera película de John Wick. Pues sucede que esta película pequeña de acción, que lo único que costó fueron alrededor de $70 millones, pues fue un exitazo también en el 2014. Crean la segunda. ¿Por qué John Wick fue tan original? Porque la película, la secuencia de acción parecía en un juego, estuvieras jugando PlayStation. Y además que las coreografías las grabaron en cámaras simultáneas, cosa que es muy raro hacerla, porque el movimiento de una coreografía es muy difícil en una pelea donde tú tienes que varias veces paralizarte, devolverte. Pero en cambio estos actores con Keanu Reeves ensayaban tanto que hacían una secuencia de 5 minutos y se la sabían toda. El mismo Keanu Reeves dijo, es que aquí logramos algo que no pudimos hacer en Matrix, que era una secuencia de acción completa. Entonces, más la historia, que fue muy, muy entretenida, en el 2014 John Wick se convierte en un taquillazo. Recuperan la inversión, la película gana casi $500 millones en Estados Unidos y 200 y pico a nivel mundial. O sea, fue muy, sobre todo el mercado chino le gustó. Sacan la 2, pero la 3 se convierte en la más exitosa, John Wick Pavilion. Porque ahí decidieron, sí, vamos a apostar a todo el personaje, al mundo de los asesinos, al mundo de los traumas de Wick, al mundo del perro, al mundo del carro, al mundo de todo. Y se vuelve la más taquillera. Y de verdad la película es un poco más larga. Incluyen al personaje de Halle Berry en una batalla con unos perros. O sea, que yo aquí estoy dando spoiler, pero yo la recomiendo mucho que vean. La película también cuenta con brutalidad y también con ese humor negro. Hay secuencias de acción muy graciosas, por lo menos en la parte 3, cuando está peleando con unos japoneses y todos se caen a cuchillazo, pero los japoneses gritaban, no me duele, no me duele. La secuencia con unos caballos que le daban golpes para que el caballo pateara y mandaba a los malos para el aire. O sea, es una película que tú dirías, bueno, pero qué mentira, pero la disfrutas muchísimo. Entonces, la 4ª parte, que se retrasó por la pandemia y está dirigida otra vez por Charles Stahelski, y está producida por David Leitch. Ellos se trajeron al equipo de Matrix Resurrection para que los ayudara más con el aspecto de la cinematografía.
y con el aspecto de las secuencias rápidas de acción, porque esta película se dice que va a ser, ya la Infobae publicó un reportaje ayer de que varios críticos ya lo han visto, a mí no me llegó, porque bueno. Entonces, la película de 10 puntos tiene 9.7. Es decir, que la gente dijo que a pesar de que es la cuarta parte de una película, refresca al verla, porque plantea algo totalmente nuevo en el mundo de John Wick. También la película tiene gran expectativa porque Ana de Armas es la próxima John Wick, porque va a haber un spin-off con ella. O sea, ¿En la cuarta? En la cuarta parece que la van a introducir, pero ella ya está filmando una película aparte solo de su personaje. Y Halle Berry también está haciendo una película aparte de su personaje. Entonces John Wick se ha convertido en una especie de franquicia a gran escala que nadie se lo esperaba. Esta cuarta parte cuenta con grandes estrellas de acción y la incorporación de Bill Skarsgård, que recordemos que él es el payaso de It y es un actor muy versátil. Y dicen que va a ser el malo principal. Ian McShane regresa en su personaje como el dueño del hotel El Continental, que el Continental va a tener una serie en Amazon Prime 2023, donde el hotel donde es el único sitio donde tú no puedes matar a nadie, porque tienes que respetar las reglas del hotel. Entonces, como en la secuencia Lawrence Fishburne que estamos viendo. Sí, que Keanu Reeves lo incluye en la segunda parte, porque son grandes amigos después de Matrix y Keanu Reeves, porque hay un personaje que era un vago de la calle, pero que tenía mucho poder, y entonces Keanu Reeves propone a Lawrence Fishburne, porque realmente Keanu Reeves es y junto con el guionista Darrell Kolstad son el padre de John Wick, o sea, el padre de todo este mundo y todo esto, ¿no? Y Keanu Reeves no iba a ser el personaje principal, sino que él iba a producir la película, pero el director, el guionista le dice, pero es que yo necesito tu melancolía y tu mirada de tristeza, y se agarra de uno de los memes más famosos que hay en internet, que es Keanu Reeves comiéndose una hamburguesa solo en un parque. Sí. entonces le dice, mira, yo necesito ese tipo que sea John Wick. Y Keanu Reeves acepta, y Keanu Reeves es uno de esos pocos actores que existe hoy en día, junto con Tom Cruise, me atrevería a decir que ellos hacen sus propias escenas. Porque La Roca, ni Vin Diesel, ni los otros actores de acción, ellos siempre utilizan dobles. Ellos no, ellos hacen sus propias escenas. Entonces, por eso es que Keanu Reeves, el que está peleando en esa escena es Keanu Reeves. O sea, y él recibió golpes, y en John Wick, la pelea final que tiene en la número 3, llega y la pasó también peleando contra dos japoneses de karate en la escena final, que él los vuelve a contratar para esta cuarta. Y digo, no, yo tengo que volver a pelear con ellos. Entonces, el mundo de John Wick es un mundo de asesinos donde varias mafias, la rusa, la china, los carteles, en esta cuarta se comienzan a enfrentar para cazar a un solo hombre. Y el premio es quien mate a John Wick. Pero mientras está ocurriendo esa guerra civil entre los carteles y las mafias, está John Wick tratando de salvarse y buscar la salida a todo el problema que se metió en la segunda parte. Entonces, es uno de los estrenos más esperados. Todo el mundo está pendiente, la estrenan el jueves a partir de la cartelera local de Estados Unidos, internacionalmente llegará la semana que viene, y creo que yo la recomiendo ampliamente porque, como siempre digo, esta expresión es un producto original, no es la típica película de acción. Ok, las secuencias de acciones son muy largas, pero no te aburren y te ríes con todo lo que ocurre. Y sobre todo los movimientos de cámara múltiple lo hacen muy bien, cosa que es muy raro ver en una película de acción que tienes que editar muchísimo porque siempre tienes que detener la cámara para un detalle. Aquí no, aquí son los movimientos muy ensayados. Tiene su toque de manga japonesa, su toque de como que se dice, de eso, del videojuego que está, porque hay un punto que montan la cámara en el hombro de Reeves y tú lo vas como si fueras con él en la secuencia de acción. Entonces creo que de verdad la gente la va a pasar muy bien con este tipo de películas. ¿Cuántas películas uno puede ver una tras otra en términos de secuencia? Esta es la cuarta de esta película protagónica de Keanu Reeves. Uno que recuerde, hay muy pocas películas que tienen tantas secuencias, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, una mejor que la otra. Sí, que el producto decaiga, oye, son muy pocas, son muy contadas. ¿Qué te puedo decir? Duro de Matar fue algo impresionante, pero Duro de Matar fue muy lento. Entonces ya ahí cayó esto. Con John Wick no pasó eso. Con John Wick más bien la ambición creció. O sea, y además que en la primera parte vimos como una pincelada, aquí en la segunda y tercera parte vimos el mundo completo, o sea, el cuadro completo de lo que ellos estaban planteando. Ese es su mundo de que realmente todo es una mafia y estamos mandados por asesinos y no lo sabemos. Y eso fue lo que planteó este mundo de John Wick y de Keanu Reeves. ¿Qué pasa si uno se rebela? ¿Qué pasa? También en esta cuarta parte se va a ver cómo los gobiernos intervienen
esta banda y cómo hay un orden mundial gracias a todos estos asesinos que existen en estos contextos. Pero creo que como apelan a esta especie de secuencias de una pelea de anime, entonces uno dice, la hacen interesante por eso. O sea, de verdad, porque hacer una réplica de una pelea de anime es muy difícil. O sea, de verdad. O sea, y la emoción que transmite es muy complicado. Entonces, yo para este verano, si pueden ir al cine esta semana, vayan y vean John Wick de este fin de semana, ahorita aprovechando que es Spring Break. Número 4 y Guardianes de la Galaxia en su tercera edición. Son las dos que ha traído el día de hoy Randor para lo que hemos llamado la Academia de hoy, que son las recomendaciones de lo que o ya está o se viene. Prácticamente poniéndole el punto final, una idea, un pequeño bocado de lo que pudieras recomendar para la próxima semana. No sé si pensaste algo ya por ahí. Sí, claro. Yo quería hablar de películas de terror que marcaron época. Voy a adelantar, lógicamente, tantas, ¿no? Pero tenemos que hablar del Exorcista. Adelanto. ¿Alguna noticia con respecto a eso? Sí, claro, porque Ellen Burstyn, que es la mamá de Regan McNeil en la primera parte, volvió a la franquicia. Y van a hacer algo parecido a Halloween, que la revivieron la franquicia. Entonces Ellen Burstyn leyó el guión. Ella no había querido durante 35 años volver a la saga. Y ella leyó el guión y dijo, ok, lo voy a hacer con este guión. O sea, ahí sí voy a hacer una nueva secuela del Exorcista. No viene Linda Blair incluida, pero sí parece que ya la están filmando y el Exorcista va a volver. Va a volver una nueva de La Profecía. Entonces también me gustaría hablar de eso, de esas películas de terror que te marcaron. Dos películas icónicas, sin duda. Exactamente. Va a venir una secuela del Bebé de Rosemary. A ver cómo lo abordan. Esperemos que no sea algo fantasioso, porque el Bebé de Rosemary jugaron fue con tu cerebro, no fue que mostraron al niño como tal nunca, ¿no? En la secuencia. Estas películas que de ese terror clásico que tú no ves lo que pasa, pero juegan con tu cabeza, entonces esas es las que van a regresar entre este 2023 y 2024. Algo cómico que me sucedió con Linda Blair fue que la primera vez que yo disfruté alguna película de Linda fue con Roller Boogie, una película musical con música de Supertramp, entre otros, que venía precisamente con la moda de los patines a finales de los años 70. Y ver después a una niña adolescente, Linda Blair, en El Exorcista, me impactó sencillamente. Y en cuanto a lo que se viene en series, Randor. Bueno, en serie parece que para el 2024, podemos hablar un poco de eso, un poco de Juego de Tronos, van a estrenar el spin-off de la serie llamado Jon Snow, que oficialmente el final de Juego de Tronos fue tan malo que HBO va a sacar este spin-off para darle un cierre definitivo de altura a Juego de Tronos. Entonces, por ahí se filtró el tráiler, pero lo volvieron a quitar del aire porque fue alguien que lo hackeó. Y entonces habrá que hablar de un poquitico de esa serie y qué es lo que va a pasar con la serie de Jon Snow, que es la continuación oficial de Juego de Tronos. No La Casa del Dragón, que es una precuela. Esta sería la secuela. Y anotar también que la gente comienza a ir un poquito más a las salas de cine nuevamente, así que me imagino que van a venir estrenos interesantes también en los próximos meses, sobre todo en el verano, que se abren muchas películas, ¿no? Sí, hay que ver porque hay algunos estrenos que cambiaron de fecha, entonces hay que ver cuál es el más próximo. Como dice, bueno, hablamos de John Wick, Guardianes de la Galaxia, que Guardianes de la Galaxia creo que es la última película de Marvel que van a estrenar durante este año, ya no van a venir más. Va a venir una de ciencia ficción que se llama Apuesta 66, que parece que los críticos le han dado buen voto, que trata sobre, de nuevo, el tema del avión perdido, pero este enfoque es distinto porque el avión se pierde, pero no aparece en el futuro, sino aparece en el pasado. Entonces, algo así por ahí viene que habrá que hablar de ella si ya hay bastante información en la internet y para conversar sobre ello. Pues muchísimas gracias, Randor Quiroz. Estaremos la próxima semana siguiendo esto que tanto nos gusta, el maravilloso mundo del cine, el maravilloso mundo del séptimo arte, aquí en la Academia del Séptimo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. La Academia del Séptimo. Pasado, presente y futuro del séptimo arte. Ganadores o no en los premios de la Academia. And the Oscar goes to...
Las películas maravillosas. You can't handle the truth. Las series infinitas. Now, say my name. Y las filmografías en su máxima expresión. Run, Forrest, run! La Academia del Séptimo.